días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Cáritas Diocesana Transitoria de Jerez por la invitación a compartirles a todos ustedes nuestro trabajo, a poder contrastar nuestro trabajo con todos ustedes. Es una suerte, la verdad, el poder estar hoy aquí con ustedes y un placer, porque me siento como en casa. Hace 4 años que empecé a viajar mucho a Cádiz, tanto a esta Cáritas como a la Cáritas de Cádiz, y he tenido la suerte de sentirme como en casa, venir a estar entre amigos, con lo cual, un placer para mí. Quiero comenzar hablándoles de un puente. ¿Alguien reconoce este puente? Efectivamente, se trata del puente de la Cartuja. Un puente, entiendo que está sobre el río Guadalete, un puente de hace muchos años, un puente que fue construido en el año 1525. Este puente, el que estamos viendo ahora mismo en la imagen, es una gran obra de ingeniería civil. Sobre todo si tenemos en cuenta cuando se construyó. Aquí han pasado 500 años desde que este puente se construyó y ahí sigue. Este puente es una demostración de la capacidad que tienen los seres humanos para superar las dificultades. Pero el motivo por el cual les voy a hablar de este puente es por motivos de ingeniería. No es que a Paco se le haya olvidado decir que yo soy ingeniero, que no lo soy, que no soy ingeniero, yo soy sociólogo. Sin embargo, a mí me gusta mucho cuando la gente piensa bien y cuando la gente hace muy bien su trabajo, y los ingenieros lo hacen muy bien. Voy a compartirles lo que dicen los ingenieros. Los ingenieros dicen que se mide la capacidad de un puente para soportar el peso por la fuerza de su pilar más débil. ¿Esto qué significa? Significa que podemos construir un puente con 8 pilares, este concretamente creo que tiene 8 o 9, y podemos hacer pues, unos pilares fuertes, robustos, grandes, poderosos. Pero si tan solo uno de esos pilares que construimos es un pilar débil, es un pilar flojito, más chiquitito, es ese pilar el que marca la capacidad que tiene todo el puente para soportar el peso. Fíjense los ingenieros cómo le dan a la cabeza, cómo calculan todas estas cosas. Los sociólogos decimos bien, pero tenemos algo más que aportar. Somos así, de quisquillosos. Entonces los sociólogos, un sociólogo conocido que se llama Bauman, añadió otra cosa. Dijo, la calidad humana de una sociedad debería de medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles. Fíjense lo que nos dice Bauman. Nos dice que la calidad humana de una sociedad va a venir marcada por cómo viven los más débiles, por cómo viven los últimos. Es precisamente de esto, de los pilares más débiles de la sociedad, de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de niños, de niñas, de jóvenes que provienen de hogares con dificultades económicas, que provienen de hogares de situación de pobreza. Y de cómo, cuando estas personas, estos niños, estas niñas, se convierten en mayores, se hacen adultos, pueden verse en las mismas condiciones de pobreza que han vivido cuando eran niños. Esta es la invitación que les hago. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué se nos dio por escribir este informe? ¿Por qué queremos compartir este informe con ustedes y que nos devuelvan su mirada, que lo podamos contrastar? Pues porque hace algún tiempo que nos dimos cuenta de que en los servicios de Cáritas, en los servicios de otras entidades, incluso en los servicios sociales públicos, no era demasiado extraño encontrarnos atendiendo a los nietos de las personas que atendíamos hace 30 años. A veces atendíamos a los abuelos, luego a los padres, y a día de hoy estábamos atendiendo a los niños. Nos preocupaba. La pregunta que nos hacíamos, ¿qué ocurre? ¿Que la pobreza es algo que se puede heredar? Vamos, estábamos viendo que se estaba heredando. Pues bien, la investigación que hoy le compartimos, que hoy vamos a tratar de reflexionar juntos, nos habla de eso, de la fuerte asociación que existe entre las condiciones de vida de padres e hijos. Especialmente una fuerte asociación en las condiciones de vida de padres e hijos
en las clases más empobrecidas de nuestra sociedad. Y esta invitación a pensar juntos y a hablar sobre este tema, me gustaría hacerla a través de 5 pasos. 6. Aquí aparecen 5, pero hay unos 6 que les voy a contar ahora mismo. El primer paso en este camino será ver a qué nos referimos con esto raro, un concepto un poco difícil, de transmisión intergeneracional de la pobreza. Ya verán que es muy sencillo y que todos lo vamos a tener en la cabeza enseguida. Vamos a dar un segundo paso para ver cuáles son los factores que están influyendo en que esto se produzca. La pregunta que nos hacemos es si esto se produce, ¿por qué? Bueno, vamos a ver cuáles son los factores que influyen. Luego vamos a hablar de algo que seguro que les suena a todas ustedes en el día a día, la pobreza infantil. Lo oímos en la tele, lo oímos en los periódicos. Desde Cáritas tenemos una visión particular sobre este tema y la vamos a compartir. Pero vamos a ver cómo es la situación de la pobreza infantil hoy en día. Necesariamente tendremos que hablar de cómo, desde lo público, cómo desde el Estado, desde las diferentes administraciones, se invierte en la familia y en la infancia. Ya les adelanto que vamos a ver que la inversión no siempre es la que nos gustaría. Por último, vamos a dar un paso a las propuestas, porque desde Cáritas, desde la Fundación FOESA, no nos basta con decir hay este problema, hemos detectado esta dificultad. Nos sentimos parte del problema y nos sentimos parte de la solución. No basta con decirle a los políticos hacer esto o hacer aquello. Tenemos que implicarnos como sociedad. Por lo tanto, hablaremos de propuestas. Y el sexto paso, que aquí no está, será un paso colectivo, será un paso en el cual espero que todas y todos ustedes nos ayudemos a pensar juntos y a reflexionar sobre esta cuestión. Vamos allá. Una aclaración para que todos sepamos de dónde salen los datos que yo voy a dar, de dónde sale la información que yo voy a dar. Hemos usado encuestas estadísticas oficiales, concretamente estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, a través de la encuesta de condiciones de vida. Concretamente hemos utilizado los datos de 2 años, el año 2005, previo a la crisis, y el año 2011, en medio de la crisis. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hemos podido saber esta información? Pues hemos entrevistado a adultos de 25 a 59 años. Les hemos preguntado cómo se encontraban en ese momento, pero también les hemos preguntado cómo era su hogar, cómo era su familia cuando ellos eran niños o jóvenes, entre 12 y 16 años. Y de esa manera hemos podido componer todos los datos y toda la información que a continuación les voy a compartir. Bueno, pues sin pararnos más, vamos a iniciar este camino a por el primer paso. El ascensor social no para en las plantas más bajas. Imagínense un edificio de 10 plantas. Un edificio de 10 plantas en el que viven todas las personas de este país. Resulta que en ese edificio las personas más pobres viven en las plantas más bajas. La primera, la segunda. Las personas de la clase media viven en las plantas intermedias, quinta, sexta. Y las personas más ricas viven en las últimas plantas, noveno, décimo. Este edificio, que es nuestro país, que es nuestra sociedad, tiene un ascensor que nos permite movernos de un lugar a otro. Trabajamos mucho, nos esforzamos, conseguimos un empleo bueno, ahorramos, invertimos, bien, aquello que nos hace cambiar nuestras condiciones de vida. De tal forma que estamos en el quinto, cogemos el ascensor y nos subimos al séptimo. Toma ya, hemos mejorado nuestras condiciones de vida, hemos superado. Hay veces que las cosas vienen mal dadas y bajamos del cuarto al tercero o del octavo al sexto. Bueno, hay movilidad social, es decir, tú donde naces no tienes por qué vivir siempre, no es como la India. Es un sistema de castas, que naces aquí y te quedas ahí. No, en España existe esa movilidad social. Sin embargo, la noticia tiene sus matices. El ascensor social no está parando en las plantas más bajas. No para en el primero, no para en el segundo. Hay veces que para en el primero o en el segundo, abre las puertas y las cierra rápidamente. No le da tiempo a casi nadie a entrar. Y vuelve a irse para arriba. Y vuelve a funcionar, cuarto, quinto, sexto. Tenemos que volver a esperar un tiempo hasta que vuelva a parar en el primero o en el segundo. Las personas que viven en las plantas más bajas, las personas más pobres,
tienen muchas dificultades para cambiar su situación. Y por tanto, se produce una transmisión de esa situación de pobreza de unas generaciones a otras. Es de esto de lo que nos habla la transmisión de la pobreza, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Nos habla de las dificultades que tienen aquellas personas que han vivido sus primeros años de vida en hogares en situación de pobreza para generar un cambio social ascendente, para mejorar sus condiciones de vida hacia arriba. Dicho de otro modo, cuando hablamos de transmisión intergeneracional de la pobreza, nos referimos al mayor riesgo que tienen las personas que han vivido sus primeros años de vida en hogares con problemas económicos, de tener esos mismos problemas económicos cuando son adultos. Nos enfrentamos, por tanto, ante una dinámica, ante un fenómeno social que reduce la movilidad de las personas de los estratos socioeconómicos más bajos. El ascensor ha llegado a la primera planta. Por fin, ha abierto sus puertas. Sin embargo, cuando abre sus puertas, lo primero que nos encontramos es un muro. Lo contrario a un puente, del que hemos empezado hablando, eso que nos ayuda a cruzar, a superar las dificultades, es un muro. Un muro es como una puerta que no podemos abrir. Si no conseguimos derribarlo, tirarlo abajo, nos quedamos donde estamos. Eso es lo que le ocurre a muchas personas de esas primeras y segundas plantas. Desde las primeras investigaciones que empezamos a hacer sobre este fenómeno de la transmisión de la pobreza, empezamos a observar que eran muchos los factores que influían en que las personas de las clases sociales más bajas no consiguieran mejorar su situación, se cronificara su situación de pobreza. Hemos identificado muchos factores, pero hemos podido trabajar 4 de ellos de una manera más precisa. Hemos identificado factores como la familia, el trabajo, el entorno donde vive unas personas, el sistema educativo, las redes sociales que tenemos, esos apoyos, ¿no?, que nos ayudan a conectarnos con un trabajo o que nos ayudan cuando nos vienen mandadas. Todos esos factores son importantes. Pero vamos a hablar de 4 de ellos, ¿vale? Tampoco se trata de verlos todos. Vamos a hablar de familia, de sistema educativo, de factor trabajo y de factor renta. Creemos que esos son los 4 factores que más explican este fenómeno de la transmisión de la pobreza. Y vamos a empezar con el primero de ellos, la familia. La familia es una institución básica en la reproducción social. Es decir, la familia es básica en que las cosas se transmiten de unos a otros. Las cosas buenas y a veces las cosas no tan buenas, ¿vale? Aquello que la familia tiene o aquello de lo que la familia carece va a ser crucial en lo que los niños y las niñas reciben de sus padres. Los valores, las actitudes, la motivación, la conexión con personas, con redes sociales, conocer a alguien que te pueda ayudar, son elementos que adquirimos como personas durante los primeros años de nuestra vida en el seno familiar. Pues estas cosas que nos transmite la familia van a configurar nuestra mayor o menor capacidad para salir de esas situaciones de pobreza en las que nos encontramos. Y es que las familias nos transmiten las capacidades y nos transmiten las habilidades como pueden, como saben. Hay muchas formas de transmisión en la familia, pero yo voy a hablarles de 3. Bueno, las tres más importantes. Lo primero de todo, la transmisión a través de la genética. Bueno, nuestros padres, nuestras familias nos transmiten rasgos físicos de manera genética, pero nos transmiten capacidades y habilidades. Si mi abuelo es muy listo, ¿yo seré muy listo? Pues a veces sí y a veces no. Yo he tenido 2 abuelos. Uno de mis abuelos era un artista de los trabajos manuales, era un artista de la artesanía, un artesano, sabía hacer de todo, desde una talla de madera, arreglar un enchufe, era humanitas. No me ha transmitido nada. Yo soy un desastre. O sea, estuve a punto de suspender trabajos manuales en el colegio. Con eso se lo digo todo. Que a mí no me ha llegado. Mi otro abuelo, lo que se le daba bien era el campo, ¿vale? Era un hombre de campo
campo, de conocer el campo a las mil maravillas, el campo cordobés, que es donde se criaba él cantaba. Él cantaba además cuando estaba trabajando. Se tiraba por un fandango, por unas seguidillas. A mí me encantaba verle trabajar, sudando, cantando. Tampoco. No. Y bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, una prueba. ¡No! Les aseguro que no merece la pena probarme a ver si canto como mi abuelo. No lo he heredado tampoco. Desgraciadamente, pero no. Con lo cual, la parte genética, sinceramente, no es una forma segura ni probable de transmisión de esas capacidades. Hay otra parte que las familias nos transmiten cosas que son los espacios. Bueno, pues esto es tan sencillo como que si tu familia, pues qué te digo yo, va mucho al mar y tus padres hacen esquí acuático, vaya, pues tú lo ves, te fijas y te gusta aprenderlo y lo aprendes. ¿Vale? Si yo no voy nunca a la playa, pues yo no sé lo que es el esquí acuático, por lo cual raramente voy a demostrar mi capacidad en lo del esquí acuático. Bueno, eso es la exposición que las familias nos hace a nosotros a determinados espacios o contextos. Y hay una tercera forma de transmisión, a veces silenciosa, que es la valoración que nuestros padres hacen de cómo nos comportamos, de lo que hacemos. Pues cuando nuestros padres, por ejemplo, nos quedamos sentaditos comemos con los cubiertos, con el cuchara y nos dicen: ¿qué, mi hijo? Comes fenomenal, como un mayor. Nos echamos un poquito y decimos: ahora que bien lo estoy haciendo, voy a seguir comiendo aquí sentadito con mi cucharita. Hay veces que los padres pues valoran a los niños, por ejemplo, sus calificaciones académicas, y llega el niño a casa: oh papá, las notas. Pues hijo, qué bien lo has hecho, cómo te has esforzado, mira, un 7, toma ya. Un 7 es poco, no papá, no hijo, un 7 está muy bien, seguro que lo importante es que te esfuerces. Es decir, esa valoración de las notas, y los niños se motivan, se cogen ganas en el colegio. Hay veces que se valoran otras cosas. Se pueden valorar incluso cosas tan casuales como que un día un niño, imaginaos en mi pueblo siempre se está oyendo flamenco, siempre hay alguien con una guitarra o alguien con un compás. Y este compás que el niño está escuchando, de repente el niño hace ¡ay! ¡ay! Ahora habéis visto por qué no he dado el mi abuelo. Bueno, imaginaos ese niño que se arranca con un quejío. Imaginaos a su padre que se vuelve a mirar a ese niño, abre los ojos mucho, la madre que se vuelve, abre los ojos mucho y sonríe. El niño dice: he captado la atención de mi papá y de mi mamá. Y encima, la madre dice: ¡oye, mi niño! Ese niño está sintiendo la valoración de algo que está haciendo. A ese niño en ese momento se le está fijando esa capacidad. Va a insistir en hacerlo bien. Le va a gustar cantar. Porque los niños básicamente lo que quieren es tener contentos a sus padres. Con lo cual, estamos fijando, estamos transmitiendo una capacidad o una habilidad de manera a veces incluso inconsciente. Bueno, no me enrollo mucho más, pero quería dedicar un tiempo a esto porque es muy importante. Porque la familia está transmitiendo cosas que van a pesar luego de manera seria. Hábitos de comportamiento, como el estar sentado, como el estar tranquilo, como el escuchar, actitudes, principios y valores. Oye, hijo, hay que esforzarse. Oye, hijo, hay que estudiar. Oye, hijo, hay que respetar a las personas. Hay que tratar bien a todos. Tenemos que buscar nuestra felicidad dentro de la felicidad del conjunto de la comunidad. No podemos ser egoístas. Una serie de actitudes, de valores, se transmiten desde la familia. Y todo ese paquete, toda esa mochila que vamos cogiendo de nuestros padres y nuestras madres, o nos ayuda o nos perjudica. O nos ayuda, nos dota de un sentido vital que nos hace poder mejorar esa situación, que nos empuja a poder salir de esa situación, o todo lo contrario, nos empuja más hacia abajo.
Pero ¿y para qué? Si así estamos bien. ¿Para qué vas a estudiar? No se aprende nada en el colegio. Eso ocurre. No es que los papás y las mamás sean malas personas que quieren fastidiar a sus hijos. Es que transmiten lo que saben, lo que conocen, lo que han vivido ellos. Y en ocasiones eso que transmiten no es malo. Pues bien, como pueden estar viendo, ese conjunto, esa mochila va a influir en cómo los niños y las niñas van creciendo y se hacen mayores. ¿Esto es importante? Sí, es un factor importante. No es el único. Yo diría que no es ni siquiera el más decisivo. Es igual de importante y decisivo que otros factores. Que otros factores que ya no están en la persona, que ya no están en la familia, sino que están en cómo nos organizamos como sociedad. Sino que están en cómo generamos un modelo social que facilita unas cosas u otras. Un modelo social que genere una sociedad más igualitaria o un modelo social que genere una sociedad menos igualitaria. Esos otros factores no familiares son de los que vamos a hablar a partir de ahora. Vale, Raúl viene hoy empecinado en contarnos aquí cosas como que el sistema educativo es transmisor de las desigualdades educativas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues no debe de ser, pero la información nos dice que el sistema educativo no está siendo todo lo eficaz y todo lo positivo que nos gustaría. El sistema educativo, de alguna forma, se presenta a la sociedad como un sistema que iguala las oportunidades para todos. La escuela se presenta como teóricamente igualitaria, haciendo parecer en muchas ocasiones que la exclusión de la escuela de los individuos, de los niños y de las niñas que pertenecen a las clases más bajas, es una autoexclusión de ellos. Es decir, que son ellos los que no quieren funcionar bien en ese sistema educativo. Y no quieren porque les falta motivación, porque no vienen con ganas de casa, por ejemplo, o porque les falta sesea, porque no tienen suficiente inteligencia. Claro, dense cuenta de una cosa. Si el sistema educativo lo está haciendo todo bien, y esos niños son los que no salen adelante, pues será culpa de ellos. Bueno, lo que ocurre es que los datos, las investigaciones, nos dicen que el sistema educativo no está teniendo la capacidad que debería de tener para integrar los diferentes orígenes y los diferentes sectores sociales que llegan a la escuela. Porque cada uno viene de realidades muy distintas. Y lo que nos dicen los estudios es que la escuela no está teniendo esa capacidad de integración. Pero es que además la escuela no está teniendo la capacidad de integrar las diferentes expectativas, las diferentes orientaciones con las que las niñas y los niños llegan hasta el colegio. Hay niños que llegan al colegio porque hay que ir, sin motivación por aprender, sin ganas por esforzarse. Mi compañera Mari Carmen, que es muy quisquillosa conmigo, y cuando hablamos de estas cosas siempre me pone pegas, me dice, bueno, y pues si sus padres no se lo transmiten, pues ellos verán. No. La sociedad de mañana la van a construir mis hijos, pero también la van a construir los hijos de mi vecino. Por lo tanto, como sociedad, no podemos permitirnos descartar a unas personas porque sí. Como sociedad y como sistema educativo dentro de esa sociedad, tenemos la obligación de compensar las diferentes orientaciones que vienen con las que vienen esos niños y esas niñas. Solamente cuando seamos capaces de compensar todas esas cuestiones, podremos ir hablando de igualdad de oportunidades. Pero a día de hoy, la igualdad de oportunidades no es una realidad, es una aspiración. Bien. Yo ahora llega el momento en el cual empiezo a decir unas cosas que dirán, ¿y esto por qué lo dice Raúl? Pues lo digo porque los datos nos lo dicen. Entonces yo voy mostrando algunos gráficos con datos. Los gráficos son sencillísimos. Problema C, los vamos a entender todos, ¿vale? Y los vamos a explicar de una manera tranquila y muy fácil. El primer gráfico nos habla de cómo los estudios de nuestros padres condicionan los estudios a los que hemos conseguido alcanzar cada uno de nosotros. Lo que ha ocurrido en los últimos años en
nuestro país ha sido algo muy positivo. Ha habido una movilidad educativa ascendente generalizada, es decir, la mayor parte de las personas tienen más estudios que sus padres. Maravilloso. ¿Por qué? Porque nos hemos dotado de un sistema educativo universal, incluso de una educación obligatoria para todas las personas, con lo cual todo el mundo ha podido ir a la escuela y todo el mundo ha podido mejorar el nivel de estudios que tenían sus padres. Todo el mundo, bueno, unos más que otros. ¿Por qué nos dice Raúl esto? Porque la probabilidad de alcanzar niveles de estudios más altos es mayor cuanto mayor es el nivel de estudios de los padres. Y esto que digo lo vamos a ver rápidamente en este gráfico. Mirad, en el gráfico, en color verde, podéis observar el porcentaje de personas que han conseguido los estudios superiores. ¿Vale? En esta columna le estamos reflejando a las personas cuyas madres no tienen estudios. ¿Vale? Personas de madres que no tienen estudios, resulta que el 6% han alcanzado los estudios superiores. Por ahí, fenomenal. Es decir, su madre no tenía estudios y ellos han conseguido estudios superiores. Fantástico. Pero solo un 6%. ¿Qué es lo que ocurre? La tendencia es bastante clara. A medida que vamos avanzando en el nivel de estudios de la madre, el nivel de estudios superiores de las personas a las que hemos entrevistado crece. Crece tanto como que 8 de cada 10 personas cuya madre tenía estudios superiores, ellos también los tienen. Bueno, la tendencia está clara, por tanto. La probabilidad de alcanzar mayores niveles de estudios se produce cuando los papás y las mamás tenían mayor nivel de estudios. Ahora vamos a ver la tendencia al contrario, y en vez de fijarnos en el color verde, vamos a fijarnos en el color azul. ¿Qué es lo que nos dice el color azul? Aquellas personas que solo han llegado a la educación primaria, la educación general básica de antes, a la educación secundaria básica de ahora. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos un 4% de personas que provienen de madres con estudios superiores que se han quedado en la primaria. Pero bueno, ¿y esto? Bueno, pues esto ocurre también. Y que tu madre sea universitaria no significa que tú lo llegues a hacer, se han quedado ahí. Bueno, pero es un 4%. Sin embargo, vamos a ir avanzando en el color azul y vamos a ir viendo que llegamos hasta el 81%. ¿Qué significa eso? Esto significa que 8 de cada 10 personas cuya madre no tenían estudios se han quedado como tope en la educación primaria. Fíjense la fuerte asociación que estamos encontrando en unas estadísticas oficiales entre el nivel de estudios de padres e hijos. Aquí está representado de la madre, que con el padre pasa algo muy parecido. ¿Vale? Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. ¿El nivel de estudios de nuestros padres, de mi madre y de mi madre, puede influir en que yo tenga más situaciones de pobreza? Sí. ¿De qué manera? De la que están viendo. En el año 2011, que es cuando tenemos datos serios y buenos y rigurosos, tenemos una tasa de pobreza del 21%. 21 de cada 100 hogares están bajo el umbral de pobreza. Bueno, son bastantes, pues sí, desgraciadamente, era un año bastante difícil. Pero ¿qué ocurre con esta tasa de pobreza? Esta tasa de pobreza sube del 21 hasta el 39%, se duplica casi por 2 en aquellas personas que provienen de hogares cuyos papás y cuyas mamás tenían menos estudios que primaria. Es decir, hogares cuyos padres sin estudios. Dense cuenta, se multiplica por 2 entre aquellas personas cuyos padres no completaron ninguna etapa educativa. Estamos viendo, por tanto, que los estudios de nuestros padres han condicionado nuestra realidad a día de hoy de estudios y nuestra realidad a día de hoy de pobreza. Bien, pero el sistema educativo no es el único de estos factores que tienen que ver con cómo nos organizamos, con cómo hacemos las cosas en la sociedad, sino que la situación laboral, la ocupación, el factor trabajo, en definitiva, también influye en esto del riesgo de pobreza. ¿De qué manera influye? Bueno, pues no es muy difícil adivinarlo. El que yo esté desempleado o el que yo esté trabajando cambia mis ingresos. Si estoy desempleado, no me llega. El que yo trabaje en una profesión no cualificada o el que yo trabaje como técnico, cambia mi salario. El salario de una profesión no cualificada es más bajo. Es decir, la ocupación de nuestros padres lógicamente influye en los niveles de riqueza y influye en las situaciones en las condiciones de vida. Vamos a ver de qué manera. De nuevo, estamos situados en el año 2011, una tasa de pobreza del 21%,
¿Cómo se multiplica esta tasa de pobreza? Se vuelve a multiplicar por 2, de nuevo, casi por 2. ¿Por qué? ¿Cuándo? Se multiplica por 2 entre aquellas personas que provienen de hogares cuyos padres permanecieron desempleados largos periodos. Fíjense, del 21 pasa al 40% para aquellas personas que provienen de padres que mucho tiempo estuvieron desempleados. Pero además de esto, ocurre que esa tasa de pobreza general del 21% se eleva hasta el 27% entre aquellas personas cuyos papás trabajaron en ocupaciones elementales, que son estas, bueno, los trabajadores de trabajos no cualificados, o que trabajaron en trabajos cualificados pero de dos sectores, de la agricultura y la pesca. El riesgo de pobreza vuelve a ser más grande si tu padre trabajó, por ejemplo, como peón, o si tu padre, por ejemplo, fue agricultor. Bien, luego tendremos oportunidad, si lo necesitan, de profundizar, de poner ejemplos, de parar, ¿vale? Ahora estamos haciendo un paseo por todos estos factores. Vamos al último. El último es el más evidente. Todo el mundo lo puede ver claramente. Las dificultades económicas influyen mucho, decimos ahí. Sí, claro, si tus padres vivían de manera acomodada, joder, pues te van a ayudar a que tú también lo vivas de manera acomodada. Es lo normal, ¿no? La familia funciona de esa manera. Si tus padres vivían ahogados, pues difícilmente te van a poder ayudar. Pero esto que estamos diciendo, que todo el mundo lo comprende, vamos a ver de qué manera tan fuerte se encuentra funcionando. Porque los datos son una intensidad potente. Que nadie se asuste por el gráfico, que es sencillísimo de entender. En este gráfico, lo que relacionamos es cuáles eran las dificultades económicas de tus padres y cuál es el nivel de estudios que tú has conseguido alcanzar. Ah, pero que está relacionado, sí. Vamos a verlo. Vamos a ver el color azul. El color azul es aquellas personas que han conseguido estudios superiores. ¿Vale? Tenemos aquí un 15%. Un 15% de aquellas personas que provienen de hogares que tuvieron muchas dificultades económicas han conseguido estudios superiores. Toma ya. O sea, a pesar de que sus padres vivían ahogados en lo económico, han conseguido llegar a la universidad. Fantástico. Es una buena noticia. Sin embargo, son los que menos han conseguido llegar a alcanzar un nivel universitario. Vamos avanzando en el color azul y vamos viendo cómo que a medida que avanzamos en la comodidad económica de los padres, vamos aumentando el porcentaje de personas que han llegado a los estudios universitarios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que casi uno de cada dos, el 50%, un 47% concretamente, de aquellas personas que vivían en hogares con facilidad económica, tienen sus estudios universitarios. Toma ya. Veamos ahora la tendencia al revés, color rojo, de abajo. Aquellas personas, bueno, que solamente se han quedado en la educación primaria o incluso en algo menos. Bueno, pues entre aquellas personas que vivieron en hogares con facilidad económica, hay un 8% que se han quedado en la primaria. Bueno, pues también, es decir, que tú vivas en un hogar con dinero no significa que vayas a sí o sí a tener estudios superiores, no. Hay un porcentaje que se han quedado en estudios primarios, pero son pocos. Son muy pocos. Son tan pocos que si seguimos avanzando en esta progresión hacia las peores dificultades, o sea, las situaciones de mayor dificultad económica en los hogares de origen, encontramos que 4 de cada 10 adultos que vivieron su adolescencia o su infancia en hogares con problemas económicos muy frecuentes no consiguió ni siquiera llegar a la educación secundaria, se quedó en la primaria. 4 de cada 10. Este es otro ejemplo de cómo la renta, cómo las condiciones económicas de nuestros padres y nuestras madres condicionan nuestro éxito educativo. Ahora vamos a ver un último vistazo, no quiero yo cansar demasiado, a ver si consigo pasar la cacharrita, aquí. Un último vistazo que lo que hace es relacionar las dificultades económicas de nuestros padres con nuestras dificultades económicas a día de hoy. Bueno, a día de hoy, en el año 2011, en el cual tenemos los datos buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas durante su infancia y su adolescencia se encontraban reviviéndolas en ese momento como adultos. De hecho, 6 de cada 10 se encontraban con muchísimas dificultades. Es este color azul que vemos aquí. 6 de cada 10 personas que tuvieron muchas dificultades cuando eran niños o adolescentes, dificultades económicas, tenían muchas dificultades en ese momento, en el año 2011. Sin embargo, la tendencia, como pueden ir observando,
va hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre con los que vivieron muy cómodos cuando eran niños? ¿Nadie tiene dificultades? Bueno, claro que también tienen. Estamos hablando de 2011, de una crisis económica. 19% de las personas que vivieron en hogares con mucha comodidad económica también se estaban encontrando con muchas dificultades económicas en el año 2011. Pero fíjense, 19% frente al 59%, 20 frente al 60%. Se encuentra una fuerte asociación por este lado. El último punto de vista a este asunto tenemos que buscarlo de nuevo en la tasa de pobreza. En el año 2011, una tasa de pobreza del 21%, que se eleva hasta el 23%, es decir, que se multiplica por 1,5 para aquellas personas que provienen de hogares con mucha dificultad económica. Bueno, ¿y esto ha sido siempre así? No siempre. ¿Cómo ocurría antes? ¿Qué ocurría en el año 2005? En el año 2005 lo que ocurría era un poco distinto. La tasa de pobreza general era del 17%, estábamos antes de la crisis, claro, y subía hasta el 20% para aquellas personas que en sus hogares de origen, con sus padres, habían tenido muchas dificultades económicas. Como pueden observar, la subida es ligerita. ¿Por qué en el año 2005 es tan ligerita y por el año 2011 es tan fuerte? Por la crisis. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esto es que la tendencia a heredar la situación económica se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica. Dicho de otro modo, yo he vivido en un hogar pobre cuando era niño, pero la economía va bien, pero el dinero fluye de alguna forma. Vienen bien dadas. Bueno, se nota menos. Mi vulnerabilidad apenas se nota, voy funcionando. Sin embargo, cuando viene una crisis, cuando vienen problemas económicos, el primero en caer soy yo. ¿Por qué? Porque tengo una vulnerabilidad, una situación que me expone más que a otras personas. Y me expone más porque he vivido los primeros años de vida en un hogar con dificultades económicas, en los cuales mis padres tampoco tenían muchos niveles de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí yo creo que el repasito más o menos ligero sobre la transmisión y sobre los factores. Ahora nos queda avanzar en un terreno que nos preocupa especialmente, en el terreno de la pobreza infantil y de la pobreza presente y futura. ¿Cuál es la conclusión? Si hemos observado cómo las personas que han vivido la pobreza cuando eran niños tienen mayor probabilidad de vivir la pobreza cuando son mayores, ¿qué nos ocurre a nosotros? Quiero decir, ¿qué nos pasa desde la situación actual? ¿Hay mucha pobreza infantil en España? Pues hay más de la que debiera. Vamos a ver cómo es esto. Dos líneas. Una que marca la tasa de pobreza infantil, según Eurostat, de España y de la Unión Europea. Seguramente lo adivinen rápidamente. No tengo que decirles cuál es la línea de España y cuál es la línea de la Unión Europea. La línea de España es la más alta, la azul, la que indica que tenemos un 30% de tasa de pobreza infantil en nuestro país. La línea roja es la de la Unión Europea, 21%. Tampoco es que esté en pobreza, pero bueno, 21%. Bien, como pueden ver, las líneas de pobreza son ascendentes. Esta situación, lejos de mejorar en los últimos años, ha ido empeorando. Y además, la distancia que hay entre España y la Unión Europea se ha ido alargando. Pues bien, la pobreza de los niños en nuestro país es un problema grave. De hecho, somos el tercer país, tras Rumanía y Bulgaria, con mayor tasa de pobreza infantil. Con lo cual es un fenómeno que nos preocupa. Sin embargo, en Cáritas ponemos un matiz a esto. Le ponemos el siguiente matiz. La pobreza infantil no es ni más ni menos que la pobreza de las familias con hijos. Tenemos que ser muy cautos al reducir los problemas. ¿Por qué? Porque si hablamos de pobreza infantil parece ser que es un problema de los niños, ¿no? El 99,9% de los niños en nuestro país viven con sus familias. Los menores institucionalizados o los menores no acompañados son un grupo muy pequeño. Con lo cual, si un niño está en pobreza, sus padres están contentos bailando o están también en pobreza, porque viven con ellos, porque sufren las mismas situaciones. No reduzcamos el problema, porque si reducimos el problema, somos capaces también de reducir la solución. Si hay un problema de pobreza infantil, pues abrimos un comedor para comer a los niños
y resuelto. No, no. La pobreza infantil, las situaciones de dificultad que tienen nuestros niños y nuestras niñas, es la situación que tienen sus padres. ¿Vale? Por lo tanto, la pobreza infantil no es ni más ni menos que la pobreza de las familias con hijos. Pero esto que yo digo y que trato de transmitir, voy apoyando en datos. Vamos a verlo, ¿vale? Para que nos quede bien claro a todos. Otro gráfico, pero cada vez más sencillo, de verdad. El 16% de los hogares sin menores están en pobreza. Oh, pues son bastantes. Bueno, pues solo es el 16. En el año 2014 la tasa de pobreza general es del 22, con lo cual los que no tienen niños tienen una tasa bastante más baja, solo del 16. Fijémonos ahora en estos, el 28%. Esta es la tasa de pobreza de los hogares con hijos. ¿Vale? Ya es del 28, del 22 sube al 28. Esta, el 42%, es la tasa de pobreza de los hogares monoparentales, como es la mayor parte de los casos. Pero el peor, la peor tasa de pobreza es la tasa de pobreza de los hogares de familias numerosas. Aquellos hogares en los que hay 3 o más niños, 44%. Fíjense que casi 1 de cada 2 hogares de familias numerosas se encuentran bajo el umbral de pobreza. Pues bien, esto es lo más diferencial de la situación de España. Es decir, comparados con nuestro entorno de la Unión Europea, lo que más nos distingue a nosotros como país es la alta tasa de pobreza de las familias con hijos. ¿Y cómo ha evolucionado esto? Pues ¿ha ido un poco a mejor? No al menos hasta el año 2015-16, ¿vale? Los datos que manejamos son 2005-2014. En el año 2005, la tasa de pobreza de las familias con niños era del 22%. Sube hasta el 28% en el año 2014. Vaya, otro incremento. Y en el mismo periodo de tiempo, ¿qué ocurre con las familias sin niños? Que su tasa de pobreza baja. ¿De verdad? Me dirán, ¿pero y en plena crisis económica baja la pobreza en los hogares sin niños? Sí. Baja. Del 18 al 16%. ¿Qué significa esto? Significa que la forma en que estamos protegiendo los riesgos sociales, concretamente el riesgo de pobreza, hace que nuestra sociedad estemos protegiendo mejor a aquellos que no tienen hijos y un poquito peor a los que tienen. Pero esto ya es objeto del siguiente paso, del cuarto de los pasos, del paso que nos va a hablar de la inversión en infancia y familia. Vamos a ver, ¿qué más pasa? Ahí tenemos. Bien, pareciera que la inversión que se realiza en familia y en infancia es claramente insuficiente. Pareciera, de hecho, que la inversión en infancia se observa como una responsabilidad exclusiva de sus padres, de sus progenitores. Bueno, pues si usted ha tenido un hijo, le toca criarlo, le toca sacarle adelante. Sin embargo, en nuestro país tenemos unos sistemas que cubren otros riesgos sociales y lo hacen, yo creo, de una manera bastante buena. Todos los pensionistas todas las personas mayores tienen una pensión que les ayuda a pasar el mes a mes, que les ayuda a no caer en la pobreza. Una persona desempleada tiene una protección por desempleo. Trabaja un tiempo, cobra su protección, luego vuelve a trabajar o no, y cobra un subsidio. Es decir, de alguna forma, nuestro modelo de protección social está centrado en el amparo del sector productivo. De aquellos, o que bien ya han producido durante muchos años y ahora les toca estar jubilados, o de aquellos que están trabajando. Y es un modelo de protección social menos orientado a las familias con hijos. Bueno, yo podría seguir hablando, pero voy a traer las palabras de alguien que ha hablado muy bien sobre esto de la familia. Alguien que decía, los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y que tanto aporta al bien común de todos. Es el Papa Francisco que decía esto en el año 2015 en una homilía de aquí. El Papa es muy claro. Yo creo que es una de las cosas, de los grandes valores que tiene nuestro Papa, ¿no? que habla de forma que lo entendemos todos. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? Que cuando desde la administración pública, desde el Estado, se le da una ayuda a una familia, a unas personas, no se le está dando una gracia, no se le está dando un regalo, se le está devolviendo parte del trabajo que esa familia ha hecho. Porque la familia aporta a la sociedad por partida doble, con su trabajo, con su esfuerzo cotidiano, ya sea a través del empleo
o también con su trabajo fuera del empleo, con la crianza de los hijos, porque eso también es trabajo. No todo el trabajo está en el empleo. Por lo tanto, la familia trabaja y además cría a los hijos. De alguna forma, trabaja en el futuro de nuestra sociedad. Si no invertimos en familia y en infancia, significa que estamos embargando el bienestar futuro. Veamos, por tanto, cuál es la inversión de nuestro país en familia y infancia. Aquí aparece la inversión en familia y infancia de Europa y de España. En este caso, las líneas están al contrario. La línea más alta, los que más invierten, es Europa. La línea más baja, los que menos invierten, es España. Concretamente, invertimos casi la mitad del Producto Interior Bruto de lo que invierte Europa. Partimos, por tanto, de una inversión claramente insuficiente. Y buena prueba de esa inversión claramente insuficiente son los datos de los que venimos. Son los datos de que la pobreza de las familias con hijos es la más alta de todos los grupos sociales. Son los datos de que la pobreza de las familias con hijos durante la crisis económica ha seguido creciendo y mucho. Buena prueba de ello es que la inversión en familia e infancia no se encuentra bien dirigida. Tenemos una de las inversiones en familia e infancia más escasas de toda la Unión Europea. Y no es fácil calcular esto, porque la inversión en familia e infancia está muy dispersa en los presupuestos de las administraciones públicas. Hemos sumado todo. O sea, cualquier cosa que hace referencia a familia e infancia se ha sumado. Y ni siquiera sumando todo, alcanzamos una cifra superior al 1,3% del Producto Interior Bruto. ¿Y qué está pasando con la inversión en familia e infancia? Pues la noticia vuelve a ser negativa. En los últimos años, esa inversión tampoco ha ido creciendo, sino que se ha reducido. En el año 2009, fíjense el dato, invertíamos 343 euros al año por persona en familia y en infancia. 343 euros al año para cada persona en familia y en infancia. Menos que una mensualidad de una pensión no contributiva, en todo un año. Bueno, es poco, pero vaya, 343. Pero es que en el año 2013 esos 343 euros se habían convertido en 295 euros. Es decir, partíamos de una inversión débil, claramente insuficiente, y en plena crisis económica, cuando más había que apoyar la situación de esas familias, seguimos desinvirtiendo y seguimos reduciendo esa inversión a familia y infancia. Evidentemente, eso es lo que ha producido la situación que nos encontramos a día de hoy en familia y en infancia y esas tasas tan claramente altas. Bien, yo creo que es el momento de echar un último vistazo. Este gráfico es bastante elocuente. En este gráfico lo que hemos hecho es ver las transferencias sociales. Cuando hablamos de transferencias sociales nos referimos a los impuestos que pagamos como ciudadanos, a nuestras obligaciones y a lo que recibimos del Estado, como bienes o como servicios. Todos nosotros pagamos nuestros impuestos y luego recibimos cosas. Esas transferencias sociales hacen que la pobreza se reduzca mucho. Concretamente, entre los mayores de 65 años, la pobreza se reduce en un 86%. Entre las personas en edad laboral, potencialmente activas, de 16 a 64 años, la pobreza se reduce un 45% después de ese intercambio. Es decir, funcionan las políticas redistributivas y políticas sociales están funcionando para reducir la pobreza. Sin embargo, esa reducción va bajando. En los hogares sin niños, la pobreza se reduce un 37%. En los hogares con niños se reduce solo un 29%. Y en los menores de 16 años, la pobreza se reduce un 26%. Es decir, esas transferencias sociales están menos orientadas a los niños y menos orientadas a la familia y a la hija. Bueno, como pueden observar, el proceso, el fenómeno social de esa transmisión y el contexto de la pobreza es complejo, no es sencillo. Tiene muchos factores y tiene muchas dimensiones. Por tanto, la solución a esa situación no es sencilla, es igual de compleja que el fenómeno. Yo ya estoy abierto. O sea, yo no vengo aquí con recetas mágicas. Es una situación compleja y en las situaciones complejas tenemos que pensar soluciones complejas. En cualquier caso, sí que quiero empezar con una cosa, y es que cualquier intervención social que pretenda modificar las situaciones de estas familias, en situación de pobreza, cualquier intervención social que pretenda frenar este proceso de transmisión intergeneracional de la pobreza y que produzca cambios reales de verdad, debería tener presente que debe ser una intervención
multidimensional. Debería de tener presente que es una intervención que va a llevar su complicación, que no es de hoy a mañana. Es decir, si no podemos hacer una intervención sencilla, si tenemos que hacer una intervención múltiple y compleja y no la hacemos, no conseguimos los buenos resultados, por tanto, no podemos decir que la cuestión cae de parte de las familias. Voy a explicar esto. Imagínense que de todos estos factores trabajamos en uno de ellos, en el de la familia. Vamos a enseñar a las familias, vamos a trabajar con las familias para que transmitan a sus hijos valores positivos. Eso está fenomenal, hay que hacerlo desde ya. Por supuesto que sí. Pero cuidado, si no hacemos nada más y la situación no cambia, no es culpa de las familias. Es que no estamos abarcando todos los factores, todos los fenómenos que estamos teniendo en cuenta. Mucho cuidado con culpabilizar a las familias si no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer y pongamos los recursos que son necesarios, entonces podemos decir, oye, pero esta familia, a pesar de todo esto, sigue ahí, porque sigue ahí. Bueno, por tanto, las propuestas van a ser variadas. Tengo propuestas para la política pública, para que los que gobiernan, para los que administran lo público, que eso es lo que habitualmente hacemos desde Cáritas. Se nos da bastante bien llamar a los políticos o decirles a los políticos, oye, habría que hacer esto, habría que hacer aquello. Bueno, eso está bien, pero las soluciones no están solamente en los políticos. Los políticos pueden hacer una parte de eso, pero no todo. La sociedad, el conjunto de la sociedad civil, le compete esta tarea. Por tanto, las entidades que trabajamos en la acción social, y Cáritas en particular, también tienen cosas que cambiar. Con lo cual hoy las demandas van a ir a los dos lados. Vamos allá, vamos a empezar por los políticos, que se nos da un poco mejor. Tenemos más experiencia, ¿vale? Decirle a otros lo que tienen que hacer. Pero luego también nos lo vamos a decir a nosotros mismos, ¿eh? Cuidadito, que nadie se venga arriba. Bueno, el informe tiene bastantes elementos propositivos. Me van a permitir que yo me centre en algunos de ellos solamente, ¿vale? No es que estén ordenados del más importante al menos importante, pero sí he de decirles que vamos a empezar por uno de los más importantes, la inversión en educación. La inversión en educación debería ser una de las prioridades de los estados de bienestar. La inversión en educación tiene que asegurar que el producto educativo que reciben todos los niños en ningún caso dependa ni de las capacidades económicas que tienen sus padres, ni de las capacidades de niveles de estudios que tengan sus padres. Es decir, que el producto educativo que recibe un niño de padres universitarios que le pueden pagar cursos en Estados Unidos y que le pueden pagar una academia, sea el mismo producto educativo de unos padres que no pueden pagar una academia o que no pueden ayudarle con los deberes de química. Solamente si aseguramos que el producto educativo de esos niños es el mismo, podremos asegurar que el sistema educativo es un sistema que genera igualdad de oportunidades. Mientras tanto, no podemos asegurar. Por tanto, se trata de avanzar y de conseguir que esa inversión en educación vaya siendo suficiente hasta llegar a este objetivo que les planteo. Inversión en políticas sociales y políticas redistributivas. Una de las cosas que comprueba el informe es cómo aquellas sociedades más desiguales, aquellas sociedades en las que se redistribuye menos la renta, son las sociedades en las que más transmisión de la pobreza existe. Por tanto, es fundamental que generemos políticas redistributivas de la renta que generen sociedades menos desiguales. Y otro tipo de políticas sociales por las que desde Cáritas y la Fundación FOESA se apuesta son las prestaciones a la familia y a la infancia. Todas y todos ustedes, si han tenido hijos o han visto a sus familiares criar hijos, saben perfectamente lo que cuesta criar a los hijos. Y no estoy hablando de lo bien poco que cuesta. No estoy hablando de acabar hasta el último pelo de que los niños son insistentes, que también cuesta. Estoy hablando del económico. Criar hijos es caro. Es decir, durante la etapa de crianza gastamos más. Tenemos que dedicar parte del dinero a los niños. Pero además tenemos otro problema durante la etapa de crianza, y es que ingresamos menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces uno de los dos se reduce un poquito la jornada, porque a los niños hay que criarlos, hay que estar con ellos.
Porque muchas de las veces la mamá pide una excedencia o se va un tiempo del trabajo y cuando quiere reincorporarse no hay manera. La etapa de crianza es una etapa en la que hay menos ingresos económicos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que asegurar? Hay que asegurar que las familias que están en la etapa de crianza tengan un periodo durante el que sepa que van a recibir una prestación estable, duradera, para esa crianza. ¿Y esto para quién? ¿Para todas las familias? Sí. De nuevo, mi amiga Mari Carmen, que la mujer es quisquillosa y siempre anda contradiciéndome, me dice: ¡ah, mira Raúl lo que viene a decirnos! Nos viene a decir que la hija de Emilio Botín también va a cobrar un dinero por tener hijos. Y la respuesta es sí. Pero la hija de Emilio Botín va a hacer su declaración de la renta todos los meses de abril o de mayo. Y cuando haga su declaración de la renta, si su nivel de ingresos ha superado un tanto, el que se establezca, que habrá que establecerlo, pues devuelve esa prestación y todos están contentos. Sin embargo, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo no estigmatizar a los niños pobres. Todas las familias, niños, crianza, tienen una prestación. Estamos consiguiendo que las familias sepan que hay una estabilidad, que durante los 12 años, 14, los que se establecen, eso hay que mirarlo y tenemos que ponernos de acuerdo. Esa familia va a tener un ingreso para hacer frente a los gastos de sus hijos. Lo que estoy diciendo no es ciencia ficción. Lo que estoy diciendo es algo que es posible de hacer y que es un sistema y un mecanismo que se utiliza en determinados lugares. Con lo cual, podríamos probar. La activación de los progenitores. Ayer me decían en el puerto de Santa María, donde hablábamos de esta misma cuestión, si la gente lo que quiere es tener un trabajo. Efectivamente. La gente lo que quiere es tener un trabajo para poder salir adelante y sacar adelante a sus familias. Eso es lo que la gente más quiere. Desgraciadamente vivimos en un país en el cual todavía hay 4 millones y pico de parados. Con lo cual no es una cuestión de deseabilidad. ¡Hola, que yo quiero un empleo! ¡Venga, ahora mismo! No. Es una cuestión de que no todo el mundo tiene un trabajo. Y de hecho, las últimas investigaciones nos dicen que mucha gente de la que no tiene un trabajo no va a tener un trabajo. Es decir, no estamos en una situación en la cual vaya a haber trabajo a corto plazo para todo el mundo. A pesar de eso, nuestras políticas deben ser de activación de esos padres y de esas madres. Por supuesto, tenemos que mejorar su empleabilidad, formarles, orientarles laboralmente para que vayan ocupándose. Eso es fundamental. Ahora bien, desde Cáritas, desde la Fundación FOESA, le ponemos 3 matices. Activación, por supuesto. A cualquier precio, no. Con salarios que les permitan cuidar y vivir con su familia. Un empleo en sí mismo, si cobras 300 euros, no te permite sacar adelante a tu familia. Por lo tanto, un empleo, un salario digno para unas condiciones de vida mínimas de la familia. Otro elemento, un empleo, que trate de conciliar la vida laboral y familiar. ¿Os acordáis? Recuerden que estamos hablando de familias con hijos. Es que hay un empleo, pero que hay que entrar a las 8 y se sale a las 10 de la noche. Vaya, pues me complica lo de la crianza. Y por último, otra última condición. Y es que el empleo, que la activación de esos niños, de esos padres, no suponga la paralización inmediata de las prestaciones que reciben estas familias. ¿Por qué dirá esto, Raúl? Pues mirad, esto os lo digo por ejemplos que vemos cada día. Personas que están cobrando una renta mínima, la que se llama salario social, de 420 euros, por ejemplo, y les sale un trabajo para trabajar 2 meses y cobrar 380 euros. Esa persona dice, tengo que cogerlo porque es la cuenta de entrada al trabajo, porque después de eso puede venir una oferta mejor. Claro que sí. Pero después de decir esto, luego enseguida le entra una cosa en la tripa, una preocupación, un nudo, y piensa 2 cosas. La primera cosa que piensa es, con lo de la renta mínima, con los 420 no llego a final de mes. ¿Cómo voy a llegar con 380? Y luego piensa otra cosa. Y cuando pasen los 2 meses, si no me renuevan, igual aquí las cosas son mejor, pero en Madrid, cuando tú pagas una renta mínima porque tienes un empleo y te quedas sin empleo, luego tardas 5 o 6 meses en reactivar esa renta mínima. Y 13. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes en su situación? Porque a lo mejor, sin saber todo esto, alguien va y dice, fíjate, si es que no quiere salir de esa situación en la que vive, quiere estar ahí a la sopa boba, no coge el trabajo,
vivienda y urbanismo que no generen guetos. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchas ocasiones estamos alojando, estamos poniendo en un mismo barrio a personas con las mismas dificultades, con las mismas situaciones de pobreza. Yo diría que incluso con la misma pobreza crónica. Hay gente que dice, es que existe una cultura de la pobreza. La cultura de la pobreza no es ni más ni menos que los hábitos y las actitudes a las que has llegado después de vivir muchos años en situación de pobreza. No es algo ni que tú elijas ni que te tenga por qué gustar. Es algo a lo que te acostumbras después de una situación crónica de pobreza. Si yo vivo con todos ustedes y todos ustedes llevan generación tras generación en situaciones de pobreza, probablemente pensemos todos igual. Probablemente tengamos el mismo desánimo. Probablemente tengamos la misma falta de esperanza y de expectativas. Por lo tanto, es crucial que el urbanismo, que las políticas de vivienda y urbanismo no generen guetos donde están todas las personas en esa situación. Porque nos faltará aire fresco, porque faltarán otros valores, otras miradas, otras expectativas, otra fuerza y otro arranque para tratar de salir de la situación en la que estamos. Y tenemos que asegurar el doble derecho en los servicios sociales. Ojalá haya hoy con nosotros alguien de los servicios sociales, porque es un trabajo importantísimo el que hacen. Pero es un trabajo que debe asegurar un doble derecho. Por un lado, si una familia necesita una prestación económica, la tramitación de esa prestación económica, por supuesto. Pero algo más. También hay que hacer un trabajo social con las personas. Hay que hacer un acompañamiento, hay que hacer una orientación, hay que tratar de hacer una promoción socioeducativa de esas personas. En muchas ocasiones hay personas de los servicios sociales que no tienen tiempo para hacerlo. Tramitan expedientes. Espero que aquí no sea así, vaya por delante. Pero hay situaciones en las que eso se produce de esa manera. Digamos ahora de otra forma. Vale, no, hacemos las dos cosas. ¿Qué tiene más peso? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Cuál es el foco de nuestra atención? Bien, creemos que hay también que trabajar. Y por último, hay que hacer una orientación familiar. Un apoyo directo a las familias en su labor parental mediante la provisión del servicio de orientación a los padres y a las madres. Ninguno de nosotros hemos nacido sabiendo ser padres. Tenemos que aprender. Algunos hemos tenido la suerte de que nuestros padres nos han transmitido cosas magníficas, que nos han ayudado a ser padres. Y aún así, hay gente que no les han transmitido eso. Hay personas que no han tenido la oportunidad de recibir eso de sus padres. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que tenemos a personas que les cuesta hacer las cosas bien. Tenemos que orientar. A todos nos viene bien. Una orientación hacia la paternidad a todos sería fantástica. Bueno, ya nos hemos dado bien con la política pública, ya les hemos dicho otra vez a los políticos lo que deberían de hacer, por supuesto desde el respeto a su trabajo y a su labor social, por supuesto, pero ahora nos toca a nosotros, que nadie se levante todavía. Aquí también hay para los de Cáritas. Y además quiero hablar directamente de los de Cáritas. Si alguien de realidad y le puede servir la reflexión, que la haga extensiva. Pero creo que en Cáritas tenemos al menos que plantearnos tres cuestiones decisivas. Debemos realizar una acción social, debemos diseñar unos proyectos de intervención y de acción social con tres características. La primera de ellas, con un abordaje global. Un abordaje de las situaciones familiares en toda su globalidad. Si solamente atendemos una de las cosas, una de las dificultades o de los problemas que tiene la familia, no seremos capaces de que esa persona consiga salir de esa situación. Menos es nada, evidentemente. Si la familia necesita pagar un recibo, nosotros les podemos ayudar. Si la familia necesita alimentos, nosotros podemos dárselos, también tenemos que ayudar. Pero solo eso, no. Tenemos que trabajar de una manera integral. Y cuando pensamos de niños, por ejemplo, lo vamos a ver muy fácilmente. Tenemos a niños con muchas dificultades viviendo con familias pobres. Pues hacemos un refuerzo educativo. Fantástico. Y los martes y los jueves viene el niño, merienda y hace los deberes. Y le ayudamos con los deberes. Perfecto. Nada que objetar. Ese niño, pero es que luego llega a casa y le cuentan otras cosas, tiene otras dificultades. Claro. Es que estamos trabajando con el niño de una manera aislada.
o empezamos a trabajar con la familia y con lo que pasa en esa familia en un conjunto, o no podremos avanzar con ese niño. Lo que hacemos bien está. No lo dejemos de hacer, por supuesto que no, pero hay que plantearse algo más. Tenemos que ver que las situaciones que están sufriendo no son concretamente de que vayan mal, saquen malas notas. Es que eso responde a muchos problemas que pueden existir en su familia, a muchas inseguridades y a muchas dificultades para salir adelante. Tenemos que diseñar programas para todos. Ay, Raúl, y esto hará a todos. Pero si nosotros somos Cáritas, que trabajamos con los últimos de los últimos, estos por supuesto. Pero tenemos que intentar diseñar programas para todos. Programas que mezclen, programas que pongan en contacto a personas en situaciones de pobreza crónica y a personas en situaciones de no pobreza. Porque solo de esa manera podremos contaminar los unos y otros de diferentes puntos de vista. Solo de esa manera podremos alcanzar a ver miradas, expectativas, orientaciones que no tenemos. Solo de esa manera podré ver cómo piensan los de otro barrio, porque yo vivo en un barrio en el que somos todos pobres. No podemos caer en el error de hacer actividades para niños pobres solamente. Tenemos que intentar hacer actividades para comunidades. Si yo trabajo en un barrio, hago un trabajo para un barrio. Si yo monto un campamento de verano, hago un campamento de verano para esta comunidad. Pongo un ejemplo que me duele, pero es que es el ejemplo que tengo más cercano. La parroquia de mi barrio en el que yo me he criado, cuando yo era chaval, había un campamento que mi madre no me dejaba de ir porque era hiperprotectora. Ya saco también aquí una cosita de... ¿Vale? No, Raúl, no, que te vaya a pasar algo. Mamá. Era un campamento de movimientos. Esa misma parroquia a día de hoy tiene 2 campamentos. Toma ya, han mejorado. No, no necesariamente. Tiene un campamento de movimientos junior y un campamento de Cáritas. El campamento de Cáritas van los niños más pobres del barrio y al otro van otros. Vamos a dar una vueltica a esto. Si el ayuntamiento tiene un campamento de verano, ¿por qué no pueden ir los niños al campamento de verano del ayuntamiento? ¿Que hay que ayudarles? No, ¿de qué manera? ¿Hay que ayudar con el tema económico? Lo valoramos. ¿Hay que ayudar con el tema de monitores para refuerzo? Lo valoramos. Ya voy terminando, Y por último, tenemos que intentar que las familias sean las protagonistas de sus procesos. Estamos hablando de que hay muchas personas que en la pobreza crónica han ido perdiendo muchas capacidades, han ido perdiendo sus ahorros, han ido perdiendo sus casas, han ido perdiendo su trabajo, han perdido incluso la esperanza, las fuerzas, la capacidad para moverse, para hacer algo, para salir de esa situación. Si nosotros creamos programas en los cuales nos volvemos más dependientes y no tienen que tomar ninguna decisión, estamos todavía empobreciéndolos aún más. Tú no te preocupes, tú lo que tienes que hacer es ir ahora aquí, luego allí. Ahora me haces esto, me firmas de aquí y luego vienes para acá. No le preguntamos nada de si ellos quieren hacer ese proceso o no. Fíjense, uno de los programas que debería de ser más promocional y menos asistencial es el programa de orientación laboral, de intermediación laboral, de búsqueda de empleo. Pues incluso ese programa lo podemos volver totalmente asistencial. No, es que yo no tengo empleo, imagínense, llego. Vale, no te preocupes, ponte aquí. Ahora vas a hacer un taller de autoestima. Luego vas a hacer un taller para aprender a hacer currículum. Y luego vas a ir a formarte para hacer entrevistas. Y luego vas a hacer un curso de jardinería que está ahora mismo a tope. Se me ha diseñado un itinerario con una serie de puntos por los que tengo que pasar. A lo mejor no son mis puntos. A lo mejor no es mi momento, no estoy preparado para eso. A lo mejor la autoestima del voz fenomenal no me hace falta pasar por el taller de autoestima. Si yo no tengo problema de autoestima. Quiero decir, hasta algo que se diseña con muy buena intención, podemos volverlo completamente asistencial, puede ser una forma de empobrecer aún más a las personas. Yo creo que es el momento de parar por mi parte. Como pueden ver, el fenómeno del que yo les he venido a hablar es un fenómeno complejo. Las soluciones no son fáciles.
Y ante esa dificultad y ante esa complejidad, a mí me gustaría decirles que, bueno, que puede ser que lleguemos un poco tarde, pero que no pasa nada, que es nuestra hora. Es tarde, pero no es nuestra hora. Es tarde, pero es el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos. Muchas gracias.